privilegio volvernos a reunir en esta iglesia virtual. La iglesia en las casas. Usted en la comodidad de su casa, de su oficina, o quizás solo escuchándonos ahí en el tráfico, pero estamos reunidos para escuchar una palabra de Dios para nuestras vidas. Quiero invitarles a esta hora a que leamos la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 14. Vamos a leer del versículo 28 en adelante, que dice de la manera siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esa es la porción de la palabra en que vamos a meditar bajo el tema manos a la obra. Qué interesante, manos a la obra. Estamos como iniciando una nueva etapa en nuestras vidas, acostumbrándonos a algo que no estábamos acostumbrados, teniendo que empezar de nuevo. Quizás a algunos les ha tocado reestructurarse en sus trabajos, en sus negocios. Otros fueron despedidos y el Señor les da oportunidad de trabajar. Otros tienen que inventarse a ver cómo seguimos. Hasta nosotros, los pastores, tenemos que acostumbrarnos de tener iglesia llena. Ahora tenemos que tenerlas con distanciamiento y recibirlas por grupito, y la tristeza de ver que otros se han ido, otros han venido, la alegría, y otros tristemente se han quedado estancados. Pero mis amados hermanos, yo les quiero motivar a esta hora a que tomemos una iniciativa de que durante este año, que es el año de la reconciliación, que durante este tiempo Dios forme a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué no iniciar edificándonos aquí en esta nueva etapa de nuestras vidas, para que al terminar todo este periodo, toda esta situación, podamos ver lo que Dios nos permitió formar en nosotros y le podamos glorificar? Porque en medio de las crisis Dios se glorifica. Así es que edifiquemos. Cuando hablamos de edificar, viene a la memoria como un edificio. Y ahí viene la palabra edificar, como una construcción. Pero para poder edificar se necesita tener un terreno, se necesita tener planos, se necesita tener un arquitecto, se necesita alguien que supervise la obra, o el maestrón de obra que le llaman, constructores, materiales, etcétera. Los que están en este ámbito saben más que yo al respecto. Pero si analizamos nosotros espiritualmente, para edificar tenemos la mayoría de estas cosas, prácticamente lo tenemos todo. Por lo menos un arquitecto. El arquitecto espiritual nuestro es el Señor Jesucristo. El que puso los cimientos de esta edificación. Segundo, un supervisor, el Espíritu Santo, que está con nosotros para guiarnos, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Los constructores, ¿quiénes son? Nosotros mismos. Usted y yo construimos nuestra propia vida según nos impulsa el Señor. Tenemos los planos de este edificio que queremos, que es la palabra de Dios. Aquí están los planos, aquí está lo que Dios quiere de usted y quiere de mí. Tenemos los materiales que están a disposición nuestra, a la distancia de una oración. Pero para poder edificar necesitamos un terreno. ¿Cuál es el terreno sobre el cual voy a edificar? Ya que tengo el arquitecto, los supervisores, los constructores, los planos y todos los materiales. Ese terreno puede ser mi vida. Cuando leemos ahí en San Mateo capítulo 13, ve que se compara con distintas clases de terreno. Pero yo tengo que definir dónde voy a construir. Usted, mi hermano y hermana, puede construir sobre su propia vida. Eso incluye construir sobre su espíritu, sobre su mente, y edificar o construir sobre su corazón, sobre su voluntad, sobre su carácter, sobre su temperamento. ¿Cuánta gente vive diciendo: es que mi temperamento, es que este es mi carácter? Mire, el carácter es la manera en que reaccionamos ante las diferentes circunstancias de la vida. Eso dependerá de cuánto tú estés edificándote en el Señor. Ya deje de excusarse: es que así nací, así soy, y si no me quieren ni modo. De eso lo cantaba la Pariácuri. Pero
Dios nos manda a que seamos moldeados por el Espíritu Santo. Lea Jeremías capítulo 18. Somos como el barro en las manos del alfarero y el Señor puede cambiar nuestra vida. Si tú decides edificar sobre tu propia vida, es lo mejor que podemos decidir. Mi espíritu, que tanto lo voy a edificar en relación con Dios. Mi mente, la Biblia dice, llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quítese de nosotros ese pensamiento de derrota. Quítese de tu vida ese pensamiento de no puedo. Ay, es que como yo. No, ánimo. Manos a la obra. Edifica sobre tu corazón. Saca aquellas cosas que no te agradan. ¿Cómo lo vas a saber? El Espíritu Santo te lo va a revelar. Tu voluntad. Mire, en el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. En el alma yo decido si busco del Señor o si me aparto del Señor. Edifica sobre tu voluntad, sobre tu carácter, el temperamento, todo va a ir cambiando. Puedes edificar también sobre tu familia. Luego de edificar sobre ti mismo, edifica sobre tu familia. ¿Cómo está tu relación con tu cónyuge? Hay cosas que deberías de empezar a construir porque quizás nunca las construiste o están en ruinas. Puedes construir con tus hijos. ¿Qué pensamiento tienen tus hijos de ti como padre o como madre? ¿Qué pensamiento tienen? ¿Cómo hemos impactado la vida de nuestros hijos como mamás? Hay que construir nuestra familia como padres, como hermanos, como primos, como abuelos, como lo que sea. Tomemos la decisión y la mejor base que podemos tener es analizar nuestra familia. Si alguien aún no conoce de Cristo, comencemos por ahí. Como le dijo el Espíritu Santo al carcelero allá en Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Puedes edificar sobre tu trabajo. Si te estás rehaciendo, si estás empezando, tú puedes edificar sobre eso. Son áreas donde puedes edificar. Puedes edificar ahí en el trabajo, dar buen testimonio si trabajas en una empresa, dar lo mejor de ti, hablar a otros de Cristo con tu ejemplo, sobre todo con el ejemplo, porque a veces hablamos mucho y actuamos poco. Edifiquemos en el trabajo, en tus finanzas. Consagra tus finanzas al Señor. Mire, dice la Biblia que Dios desea que usted y yo seamos prosperados en todo. Dios no tiene el deseo que usted sea pobre. Él dice que seamos prosperados en todo, pero ¿cómo? Así como prospera tu alma. Ahí está la balanza, ahí está la medida, ahí está la equidad. Edifiquemos sobre el servicio que damos a Dios. Si tenemos un ministerio en nuestro caso, mire, yo estoy feliz porque a pesar que vi un reto de meterme en la tecnología, a pesar que vi un reto que quizás no podíamos, comenzamos, hermano, con el celular grabando y usted recordará, hace más de un año que estamos en esto. Alguna palabra Dios tiene que haber hablado y si no le habló a usted, le habló a otro. Para mí la satisfacción es que obedecí la palabra de Dios. Edifiquemos sobre nuestro servicio a Dios. ¿O ya te conformaste? ¿O ya no te ofreciste y decirles, hermano, hermana, aquí estoy para servirle al Señor en lo que sea? Hay hermanos tan lindos que se disponen y ellos dicen, pastores, hoy solo vamos el domingo a la iglesia. Si quiere todos los domingos. Mire, hay un par de hermanos aquí en Santa Ana que le han dicho al pastor, el domingo es el día del Señor, así que los 4 cultos está sirviendo aquí. En un área específica que hay varios de ellos que están en esa condición, pero el tamaño, la longitud, la anchura del edificio dependerá de nuestra fe en las promesas del Señor. Aquí están las promesas del Señor. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Si ya decidí que voy a edificar sobre mi vida, mi familia, mi trabajo, las finanzas o el ministerio, ahora, ¿cuál es el tratamiento que se le da al terreno? Porque cuando uno va a construir, yo antes pensaba que uno solo veía el lugar donde va a construir, hacía las medidas y arrancaba. No, hay que quitar los diferentes tipos de tierra, las capas de tierra hasta llegar a la tierra donde se puede construir. Sobre tierra negra no puede construir porque es floja, sobre la arena no puede construir porque es inestable. Entonces hay que saber darle tratamiento al suelo. Primero identificar la clase de terreno en que se va a construir. San Mateo capítulo 13 del versículo 3 al 8 te da las clases de terreno. Hay terrenos de junto al camino. O sea, aquellas personas que rápido pierden su entusiasmo. Ya hemos predicado sobre esto. Hay terrenos pedregosos, o sea, los pedregales, ¿verdad? Que las dificultades, cuando el sol calienta, las dificultades ahogan y hay problemas y entonces ahí se mueren.
Hay terrenos espinosos. Es aquel que empieza bien, pero lo afanan las cosas materiales y se apartan del Señor. Pero hay buena tierra, entonces tú tienes que apuntarle a la buena tierra. Primero examina cómo está tu terreno. ¿Eres de los que rápido perdieron el entusiasmo y hoy con la pandemia se alejaron del Señor? ¿Se cambiaron de congregación? Es que esta me queda más cerca. ¿Dejaste de confiar en el Señor? Por lo menos se congregan. Pero otros que se quedaron, otros que ya no van, otros que dicen, no, es que quizás no existe Dios. Que el Señor reprenda todo pensamiento negativo del enemigo, y yo te insto a que te vuelvas a tu Señor. Aquellos que se ahogaron por las dificultades, por los problemas, son los que están en terrenos pedregosos. Aquellos que se afanaron en el trabajo, esos son los terrenos espinosos. Pero si tú tienes buena tierra, si descubres buena tierra en tu corazón, entonces por ahí comienza. Para saber qué clase de terreno tenemos, examinémonos cada uno de manera personal en nuestro caminar con el Señor. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando yo ya examiné el terreno, hablando físicamente, para construir, hay malezas en los terrenos. ¿Sabe? Hay que chapear. O sea, quitar lo que no sirve. Hay que derribar árboles a veces, porque a veces hay arbolitos que se nos crecieron, como de orgullo, como de vanagloria, como de raíces de amargura, que empezaron con raíces y tenemos una gran ceiba de amargura. Como estos recuerdos del pasado que nos impiden avanzar. Es que yo me acuerdo que cuando tenía 2 años me hicieron esto, y tienes más de 80 años y te vives acordando. ¿Por qué no derribar esos árboles, chapear ese terreno? A mí me encanta ver cuando el labrador comienza a quitar aquella maleza. Mire, yo admiro el trabajo de los agricultores. Mis respetos. Trabajan bajo el sol, sobre terrenos, no necesitan que los anden controlando. Ellos trabajan porque tienen algo en mira a donde quieren llegar, y es la cosecha. Cuando ya lo chapeaste, hay que quitar la maleza, hay que recogerla, no se puede dejar ahí porque si no, vuelve a nacer. Si tú ya descubriste algo en tu vida que te está afectando, quita esa maleza, ya la cortaste, ya la entregaste al Señor, pero ahora sácala de tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cómo hacerlo? Límpialo y quémalo, porque lo que no sirve hay que quemarlo, hermano. Hay que quemarlo. Dice que el Señor mismo en las parábolas que habla dice que ahí va a ser juntada la cizaña y va a ser quemada, porque no sirve más para nada, dice. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando ya se ha limpiado y quemado la maleza, todavía hay que tratar el terreno y hay que matar las plagas. Hay hormigas, hay hongos. Yo recuerdo cuando estábamos pastoreando nuestra segunda congregación, ahí carretera Los Naranjos, vimos el terreno amplio y le digo a mi esposo, papi, ¿por qué no hacemos algo aquí? De veras me dijo que está grande. No sabíamos nada, ni él ni yo, de agricultura, pero comenzamos a limpiar. Cuando ya quitamos toda la maleza, arrancamos la tierra, la ablandamos con azadones y sembramos maíz, porque nosotros eso habíamos visto. Claro, yo no sabía qué semilla. Yo agarré maíz del que yo usaba para echar mis tortillas, y de ese sembré, y los 2 cipotes ahí dunditos sembrando, pero estábamos haciendo algo. Mire, comenzó a crecer la plantita, pero cuando ya iba así, como de unos 10 a 15 centímetros, bien bonita toda, al día siguiente nos levantamos y estaba toda en el suelo. Hasta que llegó un hermano y nos dice, ¿y de cuál semilla sembraron? H3, H no sé qué. Yo, no, maíz, le dije yo. ¿Y de cuál? Me dijo, era color morado, No, le dije, del que uso para las tortillas. Ay, hermana, me dijo, es que ese maíz viene curado, viene preparado, y es semilla preparada, es semilla mejorada. Segundo, me dijo, limpiaron la tierra para matar las plagas, la prepararon, la curaron, me dijo. No, ya van a ver, dijo, y metió los dedos así, mira, y sacó unas orugas, hermano, así gordas. Sí, lo que habíamos hecho era alimentar a las orugas, no nos sirvió nada. El hermano se compadeció de nosotros y nos sembró el maíz y tuvimos elotes, que era lo que quería, hacer una tolada para toda la congregación. Pero hay que matar las plagas. Si tú no matas las plagas de tu corazón, si tú no matas las plagas de tu mente, aquellas malas orientaciones que te dan, aquellas malas amistades, aquellos programas que no te edifican, vas a seguir mal. Así que preparemos el suelo, pero luego edifiquemos según el modelo.
Para edificar según el modelo yo tengo que descubrir cuál es el plan de Dios para mi vida. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé, dice Jehová, los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el fin que os he preparado. El Salmo 138:8, David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y le clamaba y le decía, no desampares la obra de tus manos. Y Jeremías 1:5, el Señor le dice a Jeremías, antes que nacieses, que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieses te di por profeta a la nación. O sea, Dios ya tiene un plan para tu vida. Descúbrelo. ¿Para qué Dios te trajo a este mundo? Descubre el plan que Dios tiene para tu vida y conforme a ese plan. Yo he estado estos días recordando que cuando yo vine al Señor yo creí que iba a ser un simple miembro que me sentaba en la banca de la iglesia, ahí donde el Señor me llamó, y que iba a servir. Me gustaba siempre me ha gustado dar clase a los niños, y yo creí que hasta ahí iba a llegar, pero el Señor tenía algo más para mí. Y Él me dijo, tengo algo especial para ti. Ese fue el llamado que me hizo. Y conforme el tiempo pasó, el Señor me fue indicando que lo que quería es que predicara su palabra. Primero, me llamó a ser su hija. Segundo, Él me llamó a ser la esposa de su siervo. Tercero, Él me dijo, prepárate, porque tú no solo vas a ser la esposa de un pastor, yo te estoy llamando a ti con un ministerio definido. Y el Señor me ha llamado y le digo, he hecho tantas cosas y sigo haciendo tantas cosas que yo me pregunto, ¿cómo es que las hago? Y hay gente que me dice, hermana, ¿y cómo hace para tener tiempo para todo? Y yo sencillamente le digo, no sé. Solo obedezco lo que el Señor me dice, priorizo y que el Señor me vaya guiando a través de su Espíritu Santo, porque hay que entender para qué Dios nos ha creado. También hay que calcular lo que leímos al inicio en Lucas. Dice que hay que calcular el precio de edificar. ¿Por qué? Dice el versículo 28 de Lucas, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Mire, hacer un edificio físico, una casa, es costoso, sobre todo en estos días. Hay que tener dinero para los materiales, hay que tener dinero para los planos, para los permisos, porque hay que sacar permisos en la alcaldía, si no se los van a cerrar. Hay que tener la mano de obra, hay que pagarla. Y bueno, hay que tener tantas cosas. Tiene un costo monetario, es costoso. Ir a la guerra, porque ahí habla también de que, o que rey, dice el versículo 31, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000, aquel que viene a él con 20,000. O sea, todo tiene un costo. Asimismo es el costo y los peligros que se enfrentan al construir mi edificio espiritual en el Señor. Quizás vas a tener burlas, quizás vas a tener tropiezos, quizás van a haber días de desánimo, pero yo te animo, no te detengas. ¿Por qué? Porque la recompensa que te espera es mejor. Tú podrás decir, pastora, pero ¿cómo edifico en mi familia si no son creyentes? Dobla rodillas, clama al Señor, no creas en tu familia, créele a Dios. Ay, pero es que mire mis hijos, que mi esposo, yo le voy a decir a las hermanas que tienen esposos inconversos, no los aten con sus palabras. La Biblia dice que lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Y dice, ¿y qué va a querer este animal de 4 patas? Me dijo una hermana, hablando del esposo. Hermana, orémosle, ¿y qué va a querer este animal de 4 patas? Y yo dije, si ya lo ató. ¿Y cómo se llama la persona que se casa con un animal de 4 patas? Hermano, seamos positivos, creámosle al Señor. Si vas a construir sobre tu vida, no digas, es que yo no puedo, es que a mí me dijeron cuando era niño. No importa que te hayan dicho, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. O como dijo David, Jehová cumplirá su propósito en mí. No es lo que yo voy a hacer, es que yo voy a colaborar para que Dios edifique sobre mi vida. La recompensa es la mejor. Mateo capítulo 25, versículo 23 está la recompensa y dice, su Señor le dirá, bien buen siervo y fiel, sobre poquito has sido fiel, sobre mucho te pondrá. Y nos hará la invitación, entra al gozo de tu Señor. Hermano, hermana, edifica sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu finanza, sobre tu ministerio.
Trabaja en esos terrenos porque la recompensa es grande. ¿Qué quiere Dios? Dispongamos nuestro corazón como un buen terreno para que ahí el Espíritu Santo de Dios pueda edificar sobre nuestras vidas y Cristo pueda ser formado en nosotros en esta nueva etapa, en este nuevo comienzo que estamos teniendo. Y yo te dejo la palabra del Señor en el Salmo 127, el versículo 1 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo más importante es que tengas a Dios en tu vida. ¿No lo tienes? Escucha esta oración, repítela, llámanos y estamos para ayudarte. Que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.